Mamis Neurodivergentes, el podcast. Hola, buenas, bienvenidas a Mamis Neurodivergentes, el podcast. Hoy estoy súper bien acompañada de Alejandra. Hola Alejandra, Hola, ¿qué tal? bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti. Muchas Bueno, gracias. pues me encantaría que te presentes un poquito para los oyentes que no te conocen. Cuéntanos un poquito de ti, de tu familia. Bueno, yo soy Alejandra, tengo 30 años y mi marido es Jay, tiene 38 años, es autista y nuestro hijo tiene 4 años, también es autista y tenemos también otra peque de 2 años que en principio es neurotípica. Ujú. Vale. ¿Y tú sabes si eres neurotípica o no te has hecho...? Pues justamente estoy ahí porque pienso que tengo una neurodivergencia, más bien creo que soy TDAH, pero no lo sé aún. Me gustaría mucho saberlo, pero bueno, como tampoco sí que impacta en mi vida también, lo que sea que me pase impacta de alguna forma Sí. y los rasgos que siento creo que vienen del TDAH. Pero como todavía no hemos tenido dinero para poder permitirme un diagnóstico, pues no lo sé. En principio digo que soy neurotípica y, y mi marido sí que impactaba un poco más todo en nuestras vidas y en la suya, y por eso, pues, lo primero fue él. Por eso pudimos descubrir que era autista. Vamos, lo Ujú. descubrimos hace nada, 8 meses Ah, muy poquito. aproximadamente. Y, Sí, y- y la historia de él, supongo que será, o sea, su evaluación vino a partir de vuestro hijo, ¿no? Normalmente las personas adultas que encontramos eso de mayores suele venir de nuestros hijos. ¿Cómo fue vuestro camino con desde eso? luego, desde luego, si no hubiéramos sabido que nuestro hijo era autista, nunca lo hubiera descubierto mi marido, o sea, jamás. Y bueno, pues nuestro hijo primero lo descubrimos por el tema del habla. Y lo Ujú. primero que la pediatra, pues tuvimos muy malas experiencias. Esta pediatra, pues siempre decía que todo lo que le preguntábamos, teníamos muchas curiosidades porque nuestro hijo hacía cosas, obviamente que no eran típicas, ¿no? Ujú. Y le íbamos preguntando, sobre todo yo le iba preguntando a la pediatra, pero todo era como que eres muy pesada. Hasta que un día con otra pediatra, porque menos mal que cambiamos, pues menos mal que se tomó en serio lo que le pregunté sobre el habla, ¿no? Y ya me derivó al neurólogo y ya, incluso antes de llegar a la cita del neurólogo, yo ya buscando en internet dije, madre mía, es autista. Bueno, yo súper asustada porque ya sabéis que hablan de síntomas de alerta y historias así. Sí, Entonces te asustas, ¿no? Y claro. luego ya nada, pues todo bien. Y luego pues haciendo cursos, aprendiendo sobre nuestro hijo, al principio la culpa se la llevan los padres, especialmente yo. Sentía mucha culpa porque pensaba que era como algo malo que le pasaba a mi hijo y tal, ¿no? Y yo Sí. sentía muchísima culpa y pues ya de repente, después de formarme un poquito, ¿no? Por mi hijo, pues ya dije, bueno, voy a pensar, porque aprendí que era por genética también, que no era culpa mía de que yo hubiera hecho algo malo durante mi embarazo. Sí. Entonces dije, voy a pensar si yo soy autista, así como hipotéticamente, ¿no? Y luego también pensé si mi marido era autista. Y bueno, pues al principio yo como que, ya te digo que tengo algunos rasgos en común, ¿no? Con el autismo y con otras neurodivergencias. Sí. Y sí que yo algo encajaba, pero no todo. Y luego ya pensando en mi marido dije, pero si es que es igual, o sea, es mi hijo de 4 años, pero en 37 en ese momento eran igualitos, pero no lo había visto nunca, no me había fijado en todos los detalles, ¿no? Y ya, bueno, luego formándote, sobre todo en Internet, o sea, me parece terrible que tengamos que aprender en Internet a base de otras experiencias, ¿no? Y que Ujú. así pudiera yo entender que lo que nos estaba pasando, nuestros conflictos, pues uno era por literalidad, porque mi marido entiende muchas cosas muy literal. Y pues teníamos muchos conflictos, ¿no? Pensábamos que eran de pareja, ¿no? Pero Sí, realmente eran de que él estaba como hablando en idioma autismo y yo estaba hablando en el idioma de neurotipismo, ¿sabes? claro. Entonces no nos entendíamos. Aparte, es muy curioso porque a nosotros también nos pasó que, claro, cuando fuimos a recibir la evaluación de nuestro hijo, el primero que la recibió, todo lo que nos decían que no era típico, nosotros lo defendíamos porque
Yo le decía, pero es que tiene todo el sentido del mundo, ¿cómo voy a trabajar esto si es lo más típico? Y entonces, claro, Claro, ahí te das cuenta que, bueno, que igual hay que cambiar el foco, ¿no? Como se dice en disciplina positiva, y mirarte a ti, y ahí es cuando empiezas a descubrir tus propios rasgos dentro de la neurodivergencia. Y es muy claro. curioso. Es muy Justamente curioso. empezamos a ver que mi hijo no estaba tan mal, o sea, es que como que pensamos en una idea de que el autismo es algo malo, nos lo meten así, realmente. Sí, El neurólogo, muchos terapeutas, entonces luego ya, pues descubrir que mi marido era autista era como, es que no es tan mal, ¿sabes? Y bueno, ahí terminé de cambiar mi chip, aunque yo había ido bueno, a algún congreso, ¿no?, de autismo y más o menos me habían intentado cambiar el chip, pero hasta que no lo vives en tu propia familia y no ves que tu marido no está enfermo, que simplemente pues su cerebro es diferente, todo lo que le pasa es diferente, ¿no? total. Y Ujú. ahí es cuando ya totalmente te das cuenta de que es que tenías una idea en tu cabeza, o sea, es que pienso que recibir el diagnóstico a veces es para bien, pero a veces es para mal. Si de repente piensas que tu hijo está como enfermo, pues no Claro. hace bien. Es que aparte, encima del autismo, yo creo que de todas las neurodivergencias, él es la que se lleva las papeletas de la peor publicidad, ¿no? O sea, yo creo que Totalmente, si siempre. tendríamos que ponerlos en escalas, el autismo no sé por qué, no sé quién ha hecho esta publicidad, pero es el que se lleva las peores papeletas y luego no tiene nada que ver. Realmente es eso, ¿no? Que hay mucha falta Sí. de educación en esto y sobre todo, bueno, tú que eres maestra lo puedes corroborar, sobre todo a la hora de educar a educadores, lo que se ve en la universidad sobre neurodivergencia es muy básico y no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Entonces Claro, ahí, es todo desactualizado, es como un pensamiento de hace muchísimos años. pues sí, Mm. sí que lo es. Y Alejandra, en la crianza, porque bueno, siempre se habla, ¿no? Sobre cómo acompañar a los hijos neurodivergentes, a las hijas, qué podemos hacer, ¿no? Cómo cambiar el entorno para que sea más amable a nivel sensorial y demás. Pero creo que hay como un pequeño tabú, ¿no? O no sé si es un tabú, o no sé por qué realmente no se habla tanto cuando padres o madres neurodivergentes estamos criando a niños y niñas neurodivergentes. Y bueno, personalmente a mí me pasa, yo tengo muchas dificultades, sobre todo a ¿Tú nivel eres de regulación. neurodivergente? Yo soy neurodivergente, sí. Yo tengo altas capacidades intelectuales, TDAH y de momento alta sensibilidad, pero porque no me he hecho el perfil sensorial todavía. Yo creo que ahí hay algo. Ujú. Pero sí, entonces, claro, cuando estoy muy desregulada y me enfrento a situaciones con mis hijos desregulados también, eso Sí, es muy complicado. Y creo que poco se sí, habla de eso. Me gustaría que si me pudierais dar vuestra opinión sobre esto, ¿cómo es vuestra...? totalmente, totalmente pensamos lo mismo. De hecho, nosotros estamos empezando a visibilizar autismo desde hace muy poco. Ujú, Bueno, empezamos con temas de, todo empezó un poco con el maltrato infantil. Ahí surgió un poco en Instagram, ¿no? ujú, Luego queríamos hablar de autismo, tal, por nuestro hijo y tal y cual, ¿no? Pero desde que sabemos que nuestro marido, o sea, que mi marido es autista, pues pienso como tú que poco se habla de cómo lo viven los padres neurodivergentes, porque mi marido pues está haciendo un esfuerzo muy grande por paternar, claro, y eso nadie lo valora, nadie se da cuenta. pues Y es sí, muy complicado, la verdad, tanto para él como para mí, porque yo ayudándole y aprendiendo, pues lo pasamos mal los dos, la verdad. pues sí, sí Es que es muy complicado. complicado. Bueno, para los que no os conozcan todavía, Alejandra y su marido tienen una cuenta en Instagram que se llama Autismo y Crianza Respetuosa. Dos palabras que me parecen geniales, dos conceptos, perdón, que me parecen geniales que vayan juntos, porque no suelen ir muy juntos. Y bueno, yo soy facilitadora de disciplina positiva y llevo por bandera que en la neurodivergencia se puede hacer disciplina positiva, se puede hacer crianza Totalmente. respetuosa. Y bueno, y me gustaría que me contaras un poco de vuestra experiencia con eso, porque sé que en la cuenta para los oyentes, me encantaría que le echaran un vistazo, que tienes muchas historias, sobre todo a la hora de enfrentarse con médicos. Yo leí una de una sala de Mm. espera, otra en un parque infantil con el En columpio. el hospital lo pasamos mal en el hospital, normalmente. Sí, es que los hospitales es un viaje
una aventura, uno nunca Sí, sabe qué va a pasar. Pero bueno, sí. ¿cómo combináis vosotros la crianza respetuosa en este caso, con autismo? Pues al principio yo pensaba, antes de saber que mi hijo era autista, pensaba que era un tema de crianza y yo me puse a tope con la crianza respetuosa, o sea, me lo aprendí yo solita, buscando muchísima información mañana, tarde y noche, estaba ahí Ujú. obsesionada porque no sabía cómo hacer, ¿no? Y luego ya supimos que era autista nuestro hijo y igualmente nos sirvió muchísimo porque es aprender a criar, ¿no? Bien y sirve para cualquier niño, obviamente, aunque muchos terapeutas te dicen que no, que hay que usar técnicas como manipulaciones, chantajes y demás, premios, Sí. pero no, sirve para cualquier niño. Y entonces, pues todo me sirvió, aunque luego también tuve que aprender autismo, obviamente, ¿no? Y sigo aprendiendo de autismo. Y, y luego, perdón, la pregunta que se me ha ido un Sí, poco. era cómo Eh, combinabais la crianza respetuosa con autismo, ¿no? Que sabemos que muchos profesionales creen que no puede ir junto, que es lo que tú decías, que en autismo, vale, pues. sí, pues por un lado, la gente cree que crianza respetuosa es ser perfecto. Madres perfectas, padres perfectos. Y también hay gente que se encarga de divulgar mal, ¿sabes? Porque... mal. Perdón, que tengo aquí a mi hija. Hola, yo soy Entonces, hay Sabrina, gente... encantada. Entonces, hay gente que se encarga de divulgar mal y la gente cree que no te puedes equivocar nunca y para nada pienso que sea así la crianza respetuosa, pienso que hay que ser humanos y si te equivocas, pues te disculpas con tus hijos. Hay hijos, o como yo, hijas, que no hemos recibido nunca unas disculpas de nuestros padres, jamás, en 30 años. Ujú. Entonces, claro, pues es cortar patrones de crianza, bueno, ya sabes lo que es, pero el tema Sí. es que cuando lo unes con el autismo, pues la verdad que es un poco más complicado, bueno, bastante más complicado, porque pues tu hijo puede estar pegando, molestando y tal por un montón de razones que no conoces, que Ujú, no son tampoco de crianza respetuosa, sino que son por un tema del autismo, ujú. por un tema sensorial y demás. Y claro, pues es muy importante mantenerte firme en tus ideas de que no es que se esté portando mal, no es un mal niño, no merece una nalgada, como dicen, una hostia, un azote, Ujú, y eso no le va a hacer bien. Y entonces, pues es el primer paso para empezar a investigar, ¿no? ujú. ¿Qué necesita? Pues sí, es muy importante eso y además también creo que lo que has dicho del el tema sensorial, ¿no? Es muy importante. Sí, Todas las mamis y papis que nos estén escuchando, que lean un poquito sobre procesamiento sensorial, que la neurodivergencia es muy importante. Y es lo que claro. tú dices, ¿no? Ir más allá del comportamiento. A mí siempre me Mm, gusta hablar del comportamiento como que es la punta del iceberg, ¿no? eso, Pero luego hay justamente. mucho más allá debajo. Y solemos Exacto. etiquetar los comportamientos, pero no, nos cuesta mucho ver lo que hay debajo, ¿no? Claro, y Y cuando estamos desesperadas, pues caes en eso, pero por lo menos si haces crianza respetuosa, pues puedes equivocarte, pero luego dices, a ver, no, 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 que me estoy liando, ¿sabes? Que me estoy claro, llevando por la crianza que yo tuve, ¿no? Por lo que dice la exacto. sociedad y tal, que me estoy equivocando y eres capaz de rectificar y volver a los cabales, ¿no? Pero Exacto. cuando no has aprendido nada de esto, pues nada, es que no hay forma. Es muy complicado. Aparte, es lo que tú decías, ¿no? Que desde nuestra propia crianza es como que está la figura de mamá y papá como una persona héroe perfecta que nunca se tiene que Y lo hacía equivocar. bien. Sí, que nunca puede Sí, sentir miedo, que nunca puede, ¿no? Y yo creo que tenemos que romper con esto. Y, totalmente. en cuanto a cole, ¿cómo lleváis el tema de la crianza respetuosa y el autismo en el cole? ¿Os El cole lo acompañan? intentamos, no, no, es que no van, Ah, están vale. conmigo los dos. Lo intentamos con 3 años y nada, vendían que era respetuoso el cole, pero no Ujú, era respetuoso. Y nada, mi hijo estuvo pues como una semana llorando y no sé, es que todo lo que pasaba fue malo, todo, desde cómo veían el autismo, cómo trataban el autismo.
creían que era como que el niño tenía que mejorar, mirarlo a los ojos, o sea, todo era desactualizado, no Sí. tenía conexión con su maestra o con la PT. La PT encima era tía de una niña autista, pero lo veía todo desactualizado, todo como que había que enseñarle a mirar a los ojos, que no conectaba con mi hijo. Todo salía mi hijo llorando, siempre tenía que estar quieto, no sé, era todo O horrible. sea, realmente lo que se estaba intentando, ¿no? Que suele pasar muchas veces, es que las personas neurodivergentes aprendamos a comportarnos como neurotípicas, ¿no? Sí, como Realmente. neurotípicos, además como neurotípicos que tampoco les dejan ser, porque si por lo menos a los neurotípicos les dejaran ser, pero tampoco. Tampoco. Entonces, para un neurodivergente es peor aún, más difícil. Sí, es como que se ha creado un molde, ¿no? A nivel cultural, en el que tienes que ser de esta forma y no hay, Sí, y no hay otra cosa. Entonces, claro, cuando tú estás pidiendo a una persona que procesa todo de otra forma diferente, porque nuestro cerebro es diferente, o sea, claro. no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Y volviendo un poco al tema de la crianza en casa y demás, ¿cómo lleváis cuando papá está desregulado o tú misma, porque bueno, también te puede pasar, y hay desregulación en los peques, ¿tenéis algunos trucos, algunos consejos que podréis compartir? Porque bueno, a todos nos pasa que todos nos salimos de los cabales, todos perdemos los papeles de vez en cuando, somos personas, somos humanos, Sí. pero eso sí, ¿no? Cada maestro tiene su recetilla y bueno, si habéis encontrado algunas claves que os gustarían compartir. Yo cuando me desregulo es únicamente cuando mi hijo molesta demasiado a su hermana todo el rato, o sea, es que Ujú. es constante y no me gusta hablar de mi hijo mal, pero es que es algo que nos pasa, ¿no? Que todo el tiempo, a lo mejor esto pasa más en casa, si estamos en la calle, o sea, también es el entorno lo que falla, es estar en casa, ¿no? Y por las tardes cuando hace frío, pues te tienes que estar en casa. Claro. Entonces, pues por las tardes, noches, además estoy yo sola, creo que algo más que falla es que no tengo red de apoyo, una red respetuosa justamente. Y entonces, pues claro, estar tú sola todos los días con tus hijos y que tu hijo toda la tarde esté molestando a su hermana y tal, molesta no porque sea malo, otra vez, sino porque es un tema sensorial, ¿no? De que necesita estímulos, es buscador, es un bajo registro, es decir, necesita buscar ciertos estímulos y por eso molesta a su hermana, le aprieta el brazo o le hace así en la cabeza o yo qué sé, le hace cualquier cosa, ¿no? Le empuja o cualquier cosa. Entonces, mezclado eso con sus pocas herramientas, ¿no? Por su desarrollo, es decir, que tiene 4 años y muchas veces discuten por un juguete o cualquier cosa y acaban peleándose o cualquier cosa, ¿no? Pues claro, cuando se junta todo el rato, ¿no? Y todos los días y tal, pues yo cuando lo paso mal es cuando él pega a su hermana y yo lo Sí. veo o su hermana está llorando en el suelo, pues ahí yo lo paso fatal, la verdad, y muchas veces me equivoco. Ujú. Lo bueno es que como sé crianza respetuosa, luego reculo y digo, me he equivocado yo, no digo, es que por tu culpa yo me he equivocado, ¿no? Que es lo que se Claro. debe hacer. Esto me impulsa a seguir trabajándolo. O sea, no significa que siempre sea perfecta, porque cuando mi hijo pega a mi hija, pues yo muchas veces no soy perfecta, ¿no? Y respondo mal. Y eso por un lado. Yo, el tema de las rigideces de mi hijo, no sé, que quiera ir en el metro donde no hay ascensor ni nada, yo voy con el carro, con los dos, y voy a tener que subir el carro muy pesado, con compra o con lo que sea, pues a lo mejor le digo que no, nos vamos en el autobús y mi hijo va todo el camino, a lo mejor llorando, tal, y Porque él pues tenía planeado ir en el metro, ¿no? eso, porque él necesitaba, bueno, quería ir en el metro y lo tenía así como controlado en su cabeza, que íbamos a ir en metro, ¿no? Y entonces, pues yo lo acompaño bien, la verdad. O sea, a mí eso no me desregula, justamente gracias a la crianza respetuosa, aprendí a no ser paciente, porque es que si eres paciente vas a llegar a un límite que en cualquier momento explotas. Claro. Es más bien ser consciente de lo que está pasando, regularte tú. Y yo sí me regulo, la verdad. Pero luego mi marido pues no lo vive como yo. Mi marido es neurodivergente, es autista y pues los problemas que tenemos es pues que cuando mi hijo justamente está en una rigidez, por ejemplo, eh, en los números del microondas. Sí. A mi hijo le encanta ponerse ahí a mirar los números del microondas, quiere abrir el microondas en el minuto 00 o en el minuto 6.0
así empieza, ¿no? Y mi marido, pues quiere que esté 2 minutos en el microondas seguido, ¿no? Sí, Para que sepa justamente cómo se le calienta su leche. Entonces, claro, es como juntarse el pequeño con mi marido y a cuál peor, acaban los dos, pues mal, dos ¿no? rigideces juntas, ¿no? Ahí. Sí. Y entonces, claro, eso ha sido difícil de aprender a controlarlo y a llevarlo bien, ¿no? Porque ha sido muy frustrante, la verdad, y hemos necesitado ayuda de profesionales y bueno, que no nos juzguen a nadie, ¿sabes? Que me entiendan a mí, que le entiendan a él, que entiendan a nuestro hijo, ¿no? Y al final, pues la verdad ha mejorado todo y bueno, como consejo, pues únicamente diría pues mucho empoderamiento, aprender crianza respetuosa, aprender de autismo, a entender cómo lo vive un autista adulto y bueno, pues hablar mucho, mucha comunicación, intentar hacer ver al autista adulto, o sea, a mi marido en este caso, porque yo también lo paso mal, porque a lo mejor luego a mí me da como ansiedad cómo responde él, ¿sabes? Claro. Es muy complicado, la verdad. Es complicado. Me ha gustado mucho eso que has dicho de que no es solo tener paciencia, sino también tener conciencia, ¿no? Y eso es muy Claro, importante porque muchas veces en la maternidad y en la paternidad, ¿no? La culpa creo que nos acompaña siempre, porque es como pero es bueno. nunca, sí, nunca, Mm, nunca, nunca lo hacemos bien, nunca es lo suficientemente bueno. Pero aparte de todo eso, cuando encima hay neurodivergencia y tú no puedes evitarlo, ¿no? Esta cosa que claro. estás comentando de la rigidez, a mí me pasa muchas veces que a mí me pasa por la noche. Yo por la noche Mm, necesito ya bajar porque yo tengo claro. hiperactividad mental, a mí la cabeza no me para y si yo por la noche no bajo un poco no puedo gestionar luego, es que no puedo gestionar nada, no puedo gestionar A mi ni hijo se me también, ha caído la pasta de dientes, ni mi se me ha hijo acabado también la por la batería noche, del... Es que la noche mi, es... mi hijo igual por la noche es cuando se pone más así. Y Claro, es que solemos pensar que es porque está cansado. es que es complicado. A mis hijos les pasa pues que no se quieren ir a dormir. A mí me pasa que yo ya no puedo más. A nivel sensorial ya Sí, estoy, o sea, me lo noto, claro. estoy súper desregulada, el pecho, o sea, yo es que me lo noto hasta físicamente. Y no puedes más, pero te entra la culpa, ¿no? Te entra la culpa de decir, es que no puedo, no puedo. O sea, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy... Y a mí, o sea, me gustaría un poco también de lo que tú estás diciendo, de que no nos juzguen, o sea, todos estamos aquí haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y todos los padres y las madres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, es muy importante también normalizar el decir, no puedo, ¿no? Y yo personalmente, de un tiempo a esta parte, lo que estoy haciendo ahora, pues, es ausentarme un poco, ¿no? También es verdad que ya tienen unas edades en las que, pues, es mucho más fácil, ¿no? Porque tienen 7 y 9. Mm, Entonces es como, mamá claro, ahora mismo necesita un tiempo fuera positivo y me aíslo un poco, unos minutos. claro, Pero entiendo que no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Y lo que tú estabas claro, hablando de la red de apoyo también, que es muy importante. claro, Pero eso, me gustaría que empecemos a normalizar un poco eso. Y lo que tú dices, ¿no? La crianza respetuosa no es una cuenta de Instagram con un cuarto todo perfecto, ¿no? Como los cuartos estos claro. Montessori, las madres y los padres todos perfectos. Hay mucho error también, hay mucho error. Es más algo que intentas y que te esfuerzas, ¿no? Porque quien visibiliza que los gritos están bien, que todos gritamos, que no pasa nada, que es de humano gritar a tus hijos y hay que pegarles y tal, pues es que no, o sea, es imposible que vayas a mejorar o que vayas a hacer mejor nunca, porque con esa forma de pensar, no. Sin embargo, si lo intentas, pues cada vez más vas a mejor, ¿no? Pues sí, completamente. Y luego una curiosidad que quería preguntarte, bueno, que tu marido no ha podido estar hoy, pero bueno, tú seguro que lo sabes. ¿Él se ha visto reflejado, o sea, él ha visto reflejada su infancia en su hijo desde la neurodivergencia? Totalmente, vamos. Él se ve igual que mi hijo. O sea, dice, esto lo hacía yo de pequeño, hay cosas que no se acuerda, pero él sí que piensa que nuestro hijo es igualito que él. Bueno, y es que físicamente y también en la forma de ser igualitos, sí. Y eso Te supongo quería que lo decir que... algo, Sí, sí, dime, dime. algo que has dicho del tiempo fuera, me parece súper importante. No, habla bajito, que estoy hablando. Es que está ahí hablando, está viendo los dibujos y está hablando sola. Está hablando muy alto.
Y nada, te quería decir que lo del tiempo fuera me parece súper importante porque cuando no eres autista, ¿no? Por ejemplo, yo, en este caso, yo con mi marido, ¿no? Mi marido, antes de saber que era autista, pues muchas veces se iba a su cuarto, ¿no? De hecho, ahí tenía este ordenador que ahora lo hemos pasado al salón, pero en ese tiempo lo tenía ahí en su habitación y muchas veces también el machismo no ayuda a los hombres autistas, ¿no? Por ejemplo, pues porque muchas veces parece que me quiere dejar a mí con el cuidado de los niños, ¿no? En plan, ya está el tío que se va y me deja a mí con los niños. Y claro, hasta que me di cuenta de que se iba a regularse y se ponía en el ordenador a hacer algo que a él le gustaba, ¿no? Claro. Para dejar de agobiarse y volver al salón ya tranquilo y regulado, ¿no? Pues hasta ese momento yo muchas veces pensaba, ala, ya se ha ido porque se ha enfadado y se ha ido, ¿no? Entonces, vamos, saber el diagnóstico, saber que eres autista y es que el conocimiento es vital, porque es que si no, hay tantos problemas de pareja que vamos. Creo Y que de bueno, que pareja, muy de acuerdo con el tiempo. ujú, de pareja y también, o sea, yo me enteré con 36 años y ahora entiendo un montón de cosas que crecí Claro, pensando que tenía problemas mentales, o sea, que no estaba bien, que era una rarita, sí, que me habían traído de otro planeta y me habían soltado aquí. Es tan importante poder reconocer todo eso y aparte para darte calidad de vida, ¿no? O sea, qué importante es claro, pues que tu marido pueda reconocer que necesita regularse, pueda tener el claro, espacio y pueda luego volver, ¿no? A reunirse con su familia después de esa regulación, ¿no? Y aparte, o sea, claro, mejor ejemplo no puede haber, ¿no? Para los peques, que vean que papá y mamá claro, también lo hacen. Súper, súper claro. importante. Y bueno, por ejemplo, hemos quitado un montón de cosas que teníamos aquí en la terraza, aquí al lado, y ahora ya si necesita tomar el aire, pues se sale ahí a tomar el aire. O sea, estamos intentando mejorar el entorno de casa, ¿no? Porque además en casa es donde peor lo pasa, igual que en nuestro hijo, porque él dice que como que en casa retumban todos los ruidos, cuando todos gritan, hablan, tú lo pasarás igual seguramente, ¿no? Y en casa es donde peor lo lleva, la verdad. Bueno, en el trabajo tampoco lo lleva muy bien, pero en casa también, mal. Yo ahora estoy Pero lo empezando, podemos acondicionar. de un tiempo a esta parte, en realidad hace ya tiempo que estoy usando cascos para el sonido. Sí, Y noto muchísimo la diferencia. O sea, yo creo que no era consciente de lo que me hacía falta, ¿no? claro, Y muchas veces es como que estoy notando los signos de mi cuerpo, que el cuerpo te avisa, y me los mm, pongo un rato y es verdad que da la vida, da la vida. claro. Y el entorno en casa, muy importante mejorarlo. Ujú. Nosotros, lo primero que hice yo es decirle eso mismo, que necesitaba unos cascos, al principio se ponían los de nuestro hijo, pero como que no, como que los rechazaba un poco, ¿no? Decía, no, no me hace falta, quita, ¿no? Pero luego ya le dije que se comprara unos chiquitines, ¿no? Para no llevar unos así de grandes como estos que llevo ahora. Y bueno, pues fue usando los de mi hijo más o los chiquitines, y ya como que cuando hay mucho ruido se los pone, se sale, o sea, sabe perfectamente, está empezando a cuidarse bien, ¿no? Pero sí es verdad que todavía no está habituado a llevar cascos con él. Bueno, sí que lleva los de su música, porque él es cantante, ¿no? Él es músico y sí que va siempre con los de su música, pero cuando estamos en casa, él siente como que va a aguantar y poco a poco pues tiene que seguir aprendiendo a que cuando hay un ruido que no se puede controlar de nuestros hijos, ¿no? Pues que Ujú. se los tiene que poner. Y Claro. eso aún no lo hemos terminado de controlar. Él sigue como intentando aguantar y muchas veces no puede. Perfil sensorial de vuestro peque sí tenéis hecho, ¿no? Sí, nuestro peque eso es buscador, es bajo registro, siempre está buscando estímulos y en cambio mi marido, su papá, pues es hipersensible Ah, él a también casi lo todo. tiene hecho, ¿no? No, pero lo sabemos, porque Ajá, vamos, vale. auditivamente es totalmente hipersensible. Cuando yo hablo, pues muchas veces me dice, habla más bajo, o se quita, o, ¿sabes? Le molesta. Y bueno, Ujú. olfativamente también, menos táctil, que táctil no, tampoco siente mucho, no dice nada, pero de lo demás lo tenemos claro que es muy hipersensible. Ujú. Es tan importante el perfil sensorial, ¿verdad? Creo que no Muy hay... importante. Mm. Ahora, por suerte, podemos encontrar en las redes mucha información, pero sí, yo animo a todas las personas que puedan. Es verdad que son tantas pruebas y cosas las que Mm, hay que hacernos y no son nada económicas. ya, Pero bueno, y poquito a poco
haciéndolas y es súper Y importante. muy importante que sea un terapeuta especializado en integración sensorial, que no sea especializado en estimulación sensorial, como nos Sí, intentaron a nosotros vender. Nos querían hacer el perfil de nuestro hijo un terapeuta que no estaba especializado en el tema, ¿no? Y vamos, ajá, eso es súper importante. sí. Sí, menos mal que lo has dicho porque es verdad que eso es esencial, Sí. sí, que esté especializado. Y bueno, un poquito para acabar, siempre me gusta acabar con una pregunta de ¿qué consejo le darías a otra mami o a otro papi que te hubiese gustado que te dieran a ti al principio, cuando empezaste con todo esto, ¿no? Eh, ¿Qué Pues consejo? cuando empezamos con el tema de nuestro hijo, totalmente el tema del miedo. O sea, es como algo desconocido, me emociono, ya te digo que creo que soy neurodivergente porque soy como una persona altamente sensible, muy de llorar por lo bueno, por lo malo, por todo. Pero sí, es pensar en eso y me emociono porque al principio sientes un miedo, sientes como que tu hijo va a empeorar, si no haces tal cosa no va a mejorar y eso es horrible. Encima los terapeutas muchas veces se aprovechan y abusan de tu hijo en el sentido de que hacen terapias abusivas, no sabes si es que tienes que aguantarlo, si no habrá otra mejor y Sí, todo eso me parece horrible vivirlo. Y bueno, todo lo que sea regularse uno mismo, pues eso, aprender a regularte tú, a pensar en cómo lo estás sintiendo tú, ¿no? Para poder estar tú regulado y poder ayudar a tu hijo o a tu pareja, ¿no? En el caso de mi pareja, pues bueno, también no aguantar, es como que sí que he tenido que como acompañar mucho a mi pareja, ¿no? Porque ujú, él no sabía expresar cómo se sentía, cómo vivía todo, también ha sido un shock para él descubrir todo ahora. Y encima el tema del machismo, como que los hombres no tienen por qué quejarse, tienen que aguantar, poder con todo, ¿no? Es verdad que las mujeres también viven mucho de estas cosas, ¿no? Pero los hombres, el tema del machismo es como que no sabía expresarme nada, ¿no? Es que me siento, por ejemplo, ir a esquiar, pues me siento muy cargado con las botas, mucha gente, como que si se queja es porque se queja, ¿no? Y parece un débil, un quejica, sí. ¿no? Si no se queja es porque no me lo expresa, ¿no? Y resulta que me habla mal, de repente. Entonces, pues bueno, pienso que es muy importante mucha comunicación, continuar ahí, no sé. Y, y eso, y terapias respetuosas, terapeutas respetuosos que te ayuden, que no juzguen, muy importante, que no Ujú. juzguen al autista tampoco en plan, es que necesita medicina, que necesita, es violento, ¿sabes? Es que hay mucho detrás y muchas veces pues lo primero que hacen es juzgar y tú te crees que estás siendo víctima incluso, ¿sabes? Es que estoy siendo víctima porque mi marido se pone violento o ¿sabes? Y como que todo el mundo va justo al iceberg, a la punta del iceberg, como decías tú, Sí, y sí, nadie, justo a nosotros nos ayudó una chica autista que había pasado por todo esto, y entonces es cuando pudimos profundizar y ver qué estaba pasando, qué es lo que yo no entendía a mi marido entenderse, abrirse, el estrés del trabajo, que lo estaba en casa, porque mm, en el trabajo tenía muchísima ansiedad, porque como que le explotaban, básicamente él es muy perfeccionista, y de camarero pues hace todo perfecto, mientras otros compañeros pues no hacen nada. claro. Entonces luego le echaba todo en casa y bueno, son tantas cosas que es simplemente pues eso. Yo aconsejo pues estar ahí, eh, estar con buenos terapeutas, no cualquiera, ¿sabes? Y que hay terapias respetuosas, ¿no? Que muchas veces Por es supuesto. como que no, que sobre todo en autismo, o sea, yo lo he visto Sí, muchísimo trabajando en centros escolares y es como que está la excusa de no, pero necesita y te quieren meter ahí el conductismo y el cambiar su forma total. de actuar es muy importante estar bien seguro, ¿no? De lo que hemos decidido y si hemos decidido que la crianza respetuosa es lo que tiene más sentido, que da igual que tengas una Claro, neurodivergencia. eh, totalmente. Que todos los niños y todos los autistas, adultos o de la edad que sean, pueden recibir ayuda respetuosa. No tienen por qué estar con exacto. gente que dice que hay que hacerles ciertos métodos que no son respetuosos. Vamos.
exacto. Mm, Pues sí, y sobre todo también lo que has dicho que os ha ayudado una chica, una autista. terapeuta, era autista, ¿no? No es terapeuta, es una chica autista, simplemente, Va. que ha vivido lo mismo, ha sido, o sea, ha Mm. ido a terapias, como que ya ha pasado todo eso, ¿no? Y ha sabido, pues, entendernos a los dos. Es que eso es muy importante también, ¿no? Neurodivergentes hablando de neurodivergencia. Es súper importante. Total, Y hacer nuestra red de... Que luego al fin y al cabo, ¿no? A mí personalmente me ha pasado, como que te vas juntando y de repente todos mis amigos y amigas de alrededor también son neurodivergentes, sus hijos también son neurodivergentes y te hace sentir muy bien en el aspecto, en el sentido de que te sientes comprendido, sientes que a otra persona también le pasa claro, eso, y dejas de claro, sentirte tan extraño, ¿no? Porque sobre todo las personas que recibimos las evaluaciones tan tarde, llevamos toda una vida aprendida de que tenemos que cambiar, que lo hacemos mal, que no claro, estamos bien, ¿no? Y es súper importante. Bueno, pues sí. ¿alguna otra cosa que quieras comentar? Nada más, la verdad. Creo que ha Bueno, estado pues muy, muy bien la entrevista. a todos y a todas que nos escuchan, si quieres decir dónde te pueden encontrar, a ti y a tu marido en las redes. Pues en Instagram, autismo y crianza respetuosa. Vale, luego lo pondremos en la descripción, en enlace. Y nada, pues muchísimas gracias Muchas gracias a ti. y espero que podamos coincidir más adelante y nada, que tengáis feliz día. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Adiós, buen Adiós. día. Mamis neurodivergentes.